¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a empezar con la semana 2 de la clase de física. Lo que vamos a ver el día de hoy son magnitudes y unidades, para lo cual he preparado el siguiente material. Antes de hablar de magnitudes y unidades, hace mención a qué, a la medida. Que recordemos qué es una medida o qué entendemos por medida. Mira acá, se dice, todo fenómeno es examinado por nuestros sentidos, que nos dan la primera información, o a veces no correcta. Recuerda que todo fenómeno, como vemos acá, es examinado por nuestros sentidos, que muchas veces no es la información correcta, vale decir eso. Mira acá, por ejemplo, el considerar que muchas veces personas distintas perciben sensaciones diferentes al tocar un cuerpo que está a temperatura fija. Es preciso disponer del termómetro para conocer de una manera real y objetiva la temperatura del cuerpo. A ver, te explico esa parte. ¿Qué sucede con esa parte? Que muchas veces la primera fuente de información que tenemos nosotros, o percibimos, o examinamos, es a través de nuestros sentidos. Pero muchas veces nuestros sentidos nos pueden engañar. Por ejemplo, para saber si alguien tiene fiebre o no. Creo que más de una mamá de usted, igual que la mía, con su mano nos toca la frente y nos dice, uy, no tienes fiebre, uy, tienes fiebre. Pero eso no es realmente certero. Lo que necesitamos es un termómetro para saber si tenemos o no tenemos fiebre. Correcto, para medir la temperatura. Mira, acá Lord Kelvin, tenemos un enunciado, una idea de él que dice, cuando se puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números, se conoce algo acerca de ello. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros podemos medir una masa u objeto, podemos hablar sobre ello. Si no podemos medir, no sabemos nada en concreto, porque sería aproximidades o supuestos, ¿correcto? Seguimos. A ver, acá hay otra idea. Se dice, los primeros hombres de ciencia, ¿quiénes fueron? En teoría dicen que fueron las brujas, porque fueron los primeros que experimentaron. La primera clasificación de la naturaleza, ¿cuál fue? Grande, lo pequeño, lo que vuela y lo que arrastra. ¿Correcto? Así se clasificó antes. Grande, lo pequeño, lo que vuela y lo que arrastra. Es como antiguamente los primitivos o lo de la Edad Media clasificaban la naturaleza. Seguimos. Mira, acá hay otra pregunta muy bonita. ¿Qué es medir? ¿Qué es medir? Te dice, la palabra medir, te dice acá, la palabra medir es un verbo que tiene origen del latín, metiri, y hace referencia al acto, mira, de comparar una cantidad determinada de algo con una unidad de medida, en donde se establece cuántas veces esta unidad ocupa un lugar dentro de dicha cantidad. Mira, la parte que vamos a rescatar te dice, hace referencia al acto de comparar. Acá está, hace referencia al acto de comparar una cantidad determinada. Correcto. Mira acá, en el gráfico, por ejemplo, nosotros con la vista, podemos medir quién. Personas más altas, como la chica, más bajas, más gorditos, cabello más largo, cabello más corto, podemos medir de diferentes formas. Como dice la palabra medir, hace referencia al acto de comparar una cantidad determinada. ¿Correcto? Seguimos. Mira acá.
¿Qué es magnitud? Magnitud, escúchame acá. Profesor, vamos a hablar sobre magnitud. Perfecto. Mira acá. Magnitud se refiere al tamaño o grandeza de un cuerpo, ¿correcto? Al tamaño o grandeza de un cuerpo. También puede indicar la importancia de una circunstancia o un problema. Por ejemplo, te explico eso. La magnitud del problema. Ahora, ¿qué nos pasará? Vamos a agarrar dos ejemplos. Hemos jugado en el salón y hemos roto una ventana. Ahí podemos decir a una magnitud de problema o circunstancia. Ahora, la magnitud de mi juego, que fue malo en jugar en el aula, hizo que rompa una ventana. Eso podemos determinar como magnitud, como algo grande, como un super problema. Ahora, ¿qué hago? Mi mamá me va a gritar. También, magnitud se refiere al tamaño o grandeza de algo. Podemos decir, wow, mira, es la magnitud abismal, o mira esa magnitud de ese avión, es gigantesco. Ok, hace mención a esas dos cosas. Magnitud se puede tomar como importancia de algún problema o también como un tamaño gigante. Por ejemplo, mira, acá te puse un ejemplo y te dice lo siguiente. Ese barco carguero es de magnitud inimaginable de los barcos, de los buques que transportan los containers, que a veces vemos que pasan por el colegio. Pues tú te das cuenta que los containers son gigantescos, ¿sí o no? Pero un barco, un buque, el buque transporta miles y miles ¿de qué? De containers. Por eso decimos que el barco carguero es de magnitud imaginable. Otro ejemplo. El huracán dejó destrozos de magnitud nunca antes vista. Perfecto. O sea que el huracán pasa y destruye muchas casas. Otro ejemplo actual podemos decir, la pandemia del coronavirus está dejando magnitudes nunca antes vistas de muertes, como estamos viendo. También puede ser, el coronavirus está dejando magnitudes nunca antes vistas de ¿qué? De contagiados. Ya estamos en 20.000 prácticamente. Y así, la magnitud te sirve para determinar ¿qué cosa? Profesor, acá dice tamaño o grandeza de un cuerpo. Perfecto, mira. Y lo subrayo de rojo. Profesor, ¿qué más puede ser? La importancia de una circunstancia o problema en particular. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver clases de magnitudes. Mira, primero que nada, por su naturaleza, que tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Hacer mención de magnitudes escalares, dice acá, la magnitud escalar es la cantidad que podemos medir de cierta propiedad, que no depende de su dirección o posición en el espacio. Por ejemplo, una magnitud escalar puede ser, ¿qué cosa? El peso. Ok, profesor, ¿por qué? Porque podemos medirlo por cierta propiedad. Podemos medir, ¿qué cosa? Una magnitud puede ser el área, el volumen. ¿Por qué? Porque eso solamente mido cantidades. No me hace mención a una dirección, ¿correcto? La magnitud escalar hace mención a cantidades. Área, peso, volumen, ¿correcto? Pero mira, una magnitud vectorial, que te dice acá, la magnitud vectorial es la cantidad que podemos medir que depende de la dirección o posición en el espacio. Ok. Magnitud vectorial, la palabra clave, depende de la dirección. ¿Correcto? Profe, y a ver, la palabra clave en magnitudes escalares, ¿cuál es? La magnitud escalar es la cantidad que podemos medir de una cierta propiedad, que no depende de su dirección. Ok.
cantidad que podemos medir de una cierta propiedad, palabra clave. O sea, el volumen tiene una fórmula, el área tiene una fórmula, ¿correcto? Seguimos. Acá, mira acá. Ejercicios. Activen sus audios para preguntarles, por favor. Determinen las siguientes cantidades, si son escalares o vectoriales. Cuéntame. ¿El área es una magnitud escalar o vectorial? Vectorial. Dime. Dime, el área, yo dependo del área, o sea, de una dirección en el área, ¿no? El área es una fórmula, ¿sí o no? Por ejemplo, el área del triángulo, base por altura sobre 2. Ah, profesor, si aplico una fórmula o Magnitud propiedad, escalar. muy bien, viene a ser una magnitud escalar. Escalar. Escalar, correcto. Y dime, en la fuerza, para yo calcular la fuerza, ¿qué necesito? Fuerza. Obviamente, pero dime, ¿qué tipo de magnitud es? Cuéntame. Vectorial. Vectorial, ¿por qué? Cuéntame. Porque la fuerza se mide. Se mide. Muy bien, porque la fuerza se mide, pero también depende de dirección. Por ejemplo, me imagino que te han enseñado, cuando tienes un bloque en una pendiente, hay una fuerza que le empuja hacia arriba, ¿correcto? Sí. Hay una dirección. Entonces, como hay una dirección, se dice que es, Profe, se confundió ahí. se dice que es una magnitud Vectorial. vectorial. Muy bien. La velocidad, ¿qué tipo de magnitud es? Magnitud vectorial. Vectorial, ¿por qué? Porque la velocidad que presenta una aceleración y tiene un sentido, ¿correcto? Tiene que ser vectorial. Y la masa, dime, ¿qué tipo de magnitud es? Escalar. Escalar, muy bien. Escalar. ¿Me dejé entender la diferencia entre magnitud escalar y la magnitud vectorial, chicos? Más o menos. A ver, nuevamente, Stephanie, te explico. La magnitud escalar es aquella magnitud que no necesita o no necesitamos la dirección. Por ejemplo, si hallamos el área de un triángulo, sabemos que es base por altura sobre 2. A eso le llamo magnitud escalar, hija. ¿Por qué? Porque no necesito de una dirección. Pero si hablamos de fuerza, por ejemplo, la fuerza, profesor, me va a decir necesariamente una dirección, ¿correcto? Mira, Stephanie, lo voy a hacer un poco más agradable para todos nosotros. Solamente voy a poner los dos primeros ejemplos. Gráficamente, si hablamos, por ejemplo, del área de un triángulo, mira acá, acá voy a poner un triángulo, ¿correcto? Ya, pero voy a cerrar con esto. Entonces, como tengo el triángulo acá, voy a hacer lo siguiente. Ustedes saben que si me piden hallar el área, profesor, del triángulo, ok, profesor, si me piden hallar el área del triángulo, mira lo que voy a hacer acá. Ok, profesor, yo necesito de qué? De la base y la altura. Para que se entienda. Ok, profe, entonces, ¿qué vamos a hacer? Te voy a hacer mención a lo siguiente. Lo que tengo acá debajo del triángulo, todos sabemos que es la base del triángulo, ¿correcto? Y también vamos a hacer mención a que a la altura del triángulo, que voy acá.
Profesor, si en este triángulo que usted acaba de poner me piden hallar, por ejemplo, el área, acá como dice el área ¿a qué es igual? Profesor, Base sabemos por que el área es igual a base por altura, todo esto entre 2, ¿correcto? ¿Te das cuenta acá, o se dan cuenta todos acá, que no necesito de una dirección, ni nada por el estilo? Por eso se dice que es una magnitud escalar. Ahora, profesor, en el siguiente ejemplo, ¿cómo diferencio una magnitud vectorial? Mira acá, lo vas a diferenciar de esta forma, con la magnitud vectorial. Observen chicos, por favor. ¿Cómo sería, profesor? Lo clásico en física también es cuando tienes una pendiente y te dicen, y tienes acá una piedra, un círculo, y lo tienes que empujar con una fuerza, te dicen, ¿correcto? Mira, pero cuando tú empujas con una fuerza, acá está, mira. Cuando tú empujas con una fuerza, necesitas de una dirección, ¿te das cuenta, hija? ¿Hijo? Profesor, entonces, como usted dijo, la magnitud vectorial necesariamente de una dirección. Hasta ahí, chicos. ¿Me dejé entender la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial? Sí, Ahora sí, Stephanie, ¿más claro, hija? sí, más claro que antes. Muy bien. Profesor, entonces la magnitud vectorial necesita necesariamente de una dirección y la magnitud escalar no necesariamente de una dirección. Seguimos. Recuerda que lo que hemos hecho en la parte de arriba es dividir a las magnitudes por su naturaleza. Ahora vamos a dividirlo, ¿por qué? Por su origen, ¿correcto? Dame un segundo. Por su origen. Muy bien, chicos. Por su origen. Magnitudes fundamentales tenemos. ¿Qué te dice de magnitudes fundamentales? Te dice lo siguiente. Las magnitudes fundamentales son magnitudes físicas elegidas por convención que permiten expresar cualquier magnitud física en términos de ellas, gracias a su combinación. Ok, profesor. ¿Qué otro punto me dice de magnitudes fundamentales? Mira acá. Las magnitudes fundamentales dan origen a las magnitudes derivadas. Correcto. También tenemos, profesor, las 7 magnitudes fundamentales utilizadas en física, adoptadas para su uso en el Sistema Internacional de Medidas de Masa. ¿Cuáles son, profesor, esas 7? Las tienes que aprender porque son las fundamentales. Es la longitud, el tiempo, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia y la cantidad de corriente. ¿Correcto? Son esas las 7 importantes. ¿Qué vale decir? Te hice un cuadro en la parte de acá para que puedas diferenciar. Mira, si te hablo de longitud, ¿correcto? Si te hablo de longitud, observa, la unidad de base es el metro, ¿correcto? El símbolo de longitud va a ser L. ¿Me dejo entender? Eso es muy importante, chicos. Y si hablamos de masa, la unidad de base es el kilogramo, ¿correcto? Entonces, el símbolo de la masa, ¿cuál es? Es M. ¿Sí? M minúscula. Es M. Si hablamos de tiempo, observa acá, todos sabemos que el tiempo, su unidad de base, ¿cuál es? Son los segundos, ¿correcto? Ok, profesor, son los segundos. Y el símbolo del tiempo sabemos que es T.
Intensidad de corriente, te dice, profesor. Intensidad de corriente eléctrica. Ok. Es el amperio. Amperio. La unidad de base. Y el símbolo es la A de amperio. Si hablamos de temperatura, la temperatura nos hace mención a qué? A los grados Kelvin. Siempre es Kelvin. Ok, profesor, grados Kelvin. Seguidamente tenemos, ¿cuál es el símbolo de los grados Kelvin? La K. Intensidad luminosa. La intensidad luminosa tenemos a qué? A la K de la. Correcto. Y su símbolo u unidad de medida es, ¿qué cosa? CD, que significa candela abreviado. Dime, la cantidad de sustancia. Ok, profesor, la cantidad de sustancia. La unidad base es el mol. Correcto, el mol, como lo vemos ahí. Y el símbolo es mol, pero en minúscula. Hasta ahí me estoy dejando entender, chicos. Muy bien. Ahora tenemos lo que son magnitudes derivadas. Te lo voy a explicar directamente. Profesor, ¿cómo magnitudes derivadas? Mira acá. Cantidad de medida es el valor, magnitudes derivadas. Cantidad de medida es el valor determinada o determinado de una magnitud. Ok, profesor. Tenemos que es el valor determinada de una magnitud. Así se miden las magnitudes. Por ejemplo, mira acá. Si hablamos de masa, 20 kilogramos. Es como ir al mercado. Dame 20 kilos de papa. Perfecto. Se ve de esa manera. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en atenderme? 30 segundos. Ok, profesor. La longitud del espacio, 5 metros. ¿Cuánto mide los 20 kilos? ¿Cuánto espacio va a ocupar los 20 kilos de papa? 5 metros. Ok. ¿Me estoy dejando entender con el ejemplo? Sí. Muy bien. Otro ejemplo, mira. La masa, 20 kilogramos. Mi hermanito de 4 años pesa 20 kilogramos. Correcto. El profesor Marlon toma 30 segundos por pregunta. ¡Wow! Mi salón de clase mide 5 metros por 5 metros. O, de mi casa al colegio hay una distancia de 150 metros. Correcto. La moto de mi casa al colegio me lleva en ¿cuánto? 120 segundos, que es 2 minutos, ¿correcto? Recuerda que tenemos que hacer en segundo. Ah, profesor, y si tengo 5 minutos, ¿cómo sería? ¿De 5 minutos? ¿Cómo? 300 segundos. 300 segundos. Sería 300 segundos. Muy bien. Ok, profesor. Entonces sí me estoy dejando entender. Para ejecutar una medida es preciso disponer de la unidad, obviamente. Ya saben, por ejemplo, si yo te digo cuánto pesa o cuánto es, por ejemplo, cuánto es 10 más 10, 20, pero 20 ¿qué? Tenemos que saber la unidad de medida. Es por otro ejemplo que te pongo, mira. Si tú vas al mercado y vas con un billete de 100 soles y compras 50 soles de papa, vamos a decirlo, compras 50 soles de papa, entre papa, arroz, cebolla y tomate, 50 soles, perfecto. Entonces, mira, es 50 soles. Tú no vas a decir, la señora que te atiende no te va a decir, toma tu vuelto 50 y te da 50 céntimos. No, pues, te tiene que dar 50 soles, ¿correcto? La unidad de medida es importante. O no te voy a decir, a ver, hijo, hija, te voy a prestar 10 céntimos
y ya me devuelves de acá a 3 días 10, pero soles. No, pues. O sea, la unidad de medida es muy importante, ¿correcto? ¿Me dejo entender, chicos? Sí. Ok. Sí. Ahora vamos a ver la unidad de patrón. Mira acá. Toda unidad de patrón ha de poseer una condición fundamental. Fundamental. La de ser invariable. Mira el ejemplo que puse acá. 5 metros significa, tomando como unidad el metro. Se establece que un metro, mira acá, que un metro está contenido, ¿qué cosa? 5 veces. ¿Correcto? Ah, siempre tenemos que usar un patrón. Es por ejemplo, si yo te digo, chicos, y yo sigo con mi ejemplo del mercado, ¿correcto? Porque es la coyuntura actual. Si yo compro 20 kilos de papa y te digo, sepáramelo en 4 kilos, ¿cuántas bolsas voy a separar? ¿Cuál era el kilo? 5. Claro. Si yo tengo, por ejemplo, un saco de 20 kilos de papa y te digo, sepáramelo en bolsa de 4 kilos. Ah, profesor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 20 entre 5, me va a quedar 4. 4 bolsas perdón, 5 bolsas de 4 kilos. Ahí voy a separar el saco de papas. ¿Me dejo entender? Sí. Sí. Muy bien, chicos. Esa es la idea. Te voy a poner un ejemplo de lo que te acabo de decir. Te lo voy a hacer acá gráfico. Mira acá. El ejemplo. ¿Qué te dice? Te va a decir lo siguiente. Si tengo un saco de papas de 20 kilogramos, ahí está, kilogramos, y deseo separarla en 4 bolsas de igual medida, la pregunta es, ¿cuántas bolsas serán? 8 y 42 o 45. ¿Y cuánto pesará cada bolsa? Ok, profesor, ¿y cuánto pesará cada bolsa? Mira acá la solución. Ok, profesor. Entonces, lo que me indica por solución puede ser lo siguiente. Primero que nada, voy a tener mi saco de papas. ¿Correcto? Mi saco de papas. ¿Cuánto pesa mi saco de papas? 20 kilogramos. Y lo quiero, profesor, separar en 4 bolsas, me dicen ahora. 4 bolsas, correcto. Dos, 3, 4 bolsas. Las voy a alinear. ¿Cuánto le corresponde a cada bolsa? Dime. 5. ¿5 qué? 5. 5 kilogramos en cada bolsa. Excelente, sí, 5 kilogramos en cada bolsa. Recuerda que eso es importante, por eso hago el gráfico. 5 kilogramos, ¿correcto? Sí. La unidad de medida es importante, 5 kilogramos. 5 kilogramos. Profesor, va a tener que ser 5 kilogramos. Ah, correcto. Y sumamos 5 más 5 más 5 me va a dar los 20, ¿correcto? Y mira, ya se menciona a lo que te habla acá arriba de unidad de patrón. Toda unidad de patrón ha de poseer una condición fundamental de medida. ¿Correcto? Acá está.
condición fundamental de medida, que debe ser invariable. Por eso acá pusieron 1 metro 5 veces. Acá si lo pongo así me quedaría que 5 kilogramos 4 veces. ¿Hasta ahí me dejé entender, chicos? Muy bien, chicos, continuando vamos a empezar con lo que es masa. La idea era saber qué es la masa, correcto, y te dice lo siguiente: toda materia, desde los más pequeños componentes de los átomos hasta los mayores cuerpos celestes, poseen una propiedad que llamamos masa, ¿correcto? Te dice, la masa de un cuerpo se determina pesándola. Esa parte es importante. La masa de un cuerpo se determina pesándola. Es decir, comparando su masa con otro cuerpo de masa conocida. Perfecto. Es decir, comparando su masa con otro cuerpo de masa conocida. A ver, por ejemplo, ustedes han visto, hay unas balanzas que tienen un péndulo más o menos de esta forma. Mira, lo voy a tratar de graficar a la balanza como tal vez la conozco yo, ¿no? Miren acá. Correcto, sería algo así. O sea, profesor, me dicen que la masa se debe comparar con otro cuerpo para determinarla. Mira acá. Acá está en equilibrio porque son dos cuerpos iguales, ¿correcto? Mira. ¿Me dejo entender con mi ejemplo gráfico? Muy bien. Ah, ok, profesor. Como te dice, lo que está de rojo, la masa de un cuerpo se determina pesándolo. Es decir, comparando su masa con otro cuerpo de masa conocida. Acá hay un ejemplo, mira. 1 kilogramo de masa también se considera como una resistencia que se opone al cambio en el estado de reposo o en movimiento del cuerpo, la inercia. Mediante la inercia se puede calcular la masa del átomo y la del Sol. Ah, ¿o cómo sería esto, profesor? Ah, como te expliqué hace un momento, si tenemos una pendiente, una colina, ya hay un cuerpo, y estás en la parte superior de la colina. Si tú empujas un poquito el círculo y llega al borde de la colina, va a empezar a caer solo, ¿verdad? Por la inclinación que hay y por la fuerza de la inercia y la gravedad que hacen efecto, ¿correcto? Mira acá. Acá te dice, ¿cuánto pesa 1 kilogramo? A ver. La unidad de masa, el kilogramo, como te dice acá, se adoptó durante la Revolución Francesa. Se admitió por convenio que 1 kilogramo era la masa de agua contenida en un recipiente de una dimensión cúbica, de 1 litro, a temperatura de 4 grados centígrados. Toda esta parte de acá es teoría histórica, chicos. No se preocupen. Ahora mira acá. Te dice, cuerpos de masa pequeña y grande. Ok. Mira acá. Abajo se comparan las masas de diferentes objetos. A la izquierda se representa la masa de un electrón y a la derecha la masa del Sol. Comparando las distintas masas de estos cuerpos, podemos hacernos una idea de las enormes diferencias que existen entre los microsomas y los macrosomas. Mira acá. Son los extremos. Date cuenta. Un electrón, ahí te dice el gráfico, 9.10 a la menos 31 kilogramos. Y el Sol, que es 2 por 10 a la 30 kilogramos. ¿Correcto? Esta parte de acá nos sirve para medir los extremos. A ver, te voy a hacer un ejemplo tal vez un poco moderno. Todos me imagino que hemos visto Avengers. Obviamente yo soy fanático de Avengers.
No. Hemos visto a Atman. Atman cambia su masa, ¿sí o no? Cambia su masa hasta el tamaño de un electrón, el hombre hormiga, ¿sí o no? Microscópico, que se puede decir que es de 9 por 10 a la menos 3 kilogramos. Pero después te acuerdas cuando Atman se enfrenta en el aeropuerto al Capitán América y al Hombre Araña y todo eso, y crece gigantescamente, ¿sí o no? Ahí podemos decir que su masa aumentó. Los extremos. ¿Me dejé entender, chicos, con ese ejemplo? Cuerpo de masas pequeñas y masas grandes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos con los ejercicios de aplicación. Para lo cual, ahora sí, necesito que con mucha responsabilidad active sus audios. Si saben que están haciendo bulla o hay familiares cerca conversando, te pido por favor que no actives el audio. Ok, empezamos. Mira acá. Los ejercicios de aplicación. Listo, chicos, empezamos. Te dice acá, mira. La unidad fundamental de la longitud, ¿cuál es? Cuéntame. Metro. El metro. Muy bien. Ya les dije a todos, es el metro. Clave C. Estas 2 semanas o 3 semanas vamos a ir creándote una base teórica para resolver física. A ver, la unidad fundamental del tiempo, ¿cuál es? Segundo. Segundo. Muy bien, Segundo. los segundos. Excelente. A ver, según el sistema internacional, ¿las magnitudes cuántas son? 7. 7. Siete. Muy bien. Excelente. Si te digo que me las nombres, ¿podrás nombrármelas? Ya, está bien, no se preocupen. No se preocupen, eso va a ser tarea en todo caso. Muy bien, chicos. Magnitud es magnífico, lo que se Lo que puede se puede leer, ver. lo que se puede ver, lo que se puede medir Lo o que lo se puede grande. medir. Lo grande. La magnitud es lo que se puede medir o lo que es lo grande. La magnitud es lo grande. Lo que se puede medir es la medida. ¿Correcto? Lo grande. Ah, Recuerda, la magnitud del problema. Cuando rompiste la luna del salón, ¿te acuerdas que te hice el ejemplo? O sea, lo grande del problema, ¿sí o no? ¿Recuerdas? Sí. Puede ser, Sí, sí, la sí. magnitud de la velocidad está yendo a 1000 kilómetros por hora. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué gigantesco! El buque es grande, es gigantesco. El barco que transportaba. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di? Sí. Muy bien. Ahora, se dice acá, enumera 3 unidades con que se mide la longitud. Metros. Metros, muy bien. Excelente, hija. Centímetros. Sí, también. Centímetros. Centímetros. kilómetros, kilómetros. También. Kilómetros. Centímetros. Y Y también Kilómetros. tenemos los kilómetros, muy bien. Kilómetros, muy bien. Listo. Ahora, seguimos. La pregunta número 6. Enumera 2 unidades con que se mide el volumen. A ver, pues, ahora sí. ¿Área? Mira lo que te voy a Área. poner. Dime, léeme esto. Lee esto, ¿qué es eso? Fuente. ¿Cuál? X cubo. Metros cúbicos. ¿El volumen no es cúbico? ¿O no? ¿No se Sí. acuerdan? Entonces, las unidades del volumen son, ¿qué cosa? Profesor, acá te lo voy a poner entre paréntesis. Metros cúbicos. Allá. ¿Me dejé entender así? Sí. Ah, ok, profesor. Entonces. Otro ejemplo, dime. Metros cuadrados. No. Volumen siempre va a ser cúbico, hija. Metros cúbicos. ¿Centímetros? Oh, exacto, Centímetros centímetros. Centímetros cúbicos. Ya puse metros cúbicos, muy bien.
Ahora vamos a hacer, ¿qué cosa? Centímetros Cúbicos. 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 Excelente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Mira acá. El problema 7 me parece muy interesante. Te dice, Ay, no me acuerdo. ¿en qué conjunto van fuerza, área, aceleración, volumen, masa y tiempo? Ah, ok, vamos a empezar a colocarlos. ¿Qué les parece? Ya. En magnitudes, lo voy a sombrear para entenderlo, mira. Magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. En magnitudes, mira, a ver, te lo voy a poner de color lila. Y magnitudes vectoriales te lo voy a poner de color verde. Sí, ahí también. Masa, fuerza y... Para diferenciar. Lo que primero vamos a completar son magnitudes vectoriales. Recuerde que las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen una dirección. Entonces, ¿la fuerza es magnitud vectorial? Sí, Fuerza. profesor. Sí. 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 ¿La aceleración es una magnitud vectorial? También. Perfecto. Sí. Dime, ¿el área? No. No. ¿El volumen? Cultura escalar. No. ¿La masa? ¿El No. tiempo? No. 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 Ah, profesor, entonces, mira acá, el volumen, masa y tiempo, y también el área, que son magnitudes escalares. ¿Se entiende así, no, chicos? ¿Lo puedo dejar así con los colores? Sí. Excelente. Muy bien. En el problema 8 te dice, medir es, ¿qué es medir? A, comparar dos o más cantidades teniendo una profe. como base. Usar instrumentos, hallar la altura, ahí vamos a decir otra clave, son esas tres claves. Profe. Es la A, comparar dos o más cantidades teniendo en cuenta una de ellas como patrón. Puede ser la altura. Si me mido yo, el profesor Marlon, o el burro por delante, el profesor Achahuanco con el profesor Marlon, ahí podemos medir qué cosa, las alturas, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Sí. Sí, yo sé, yo soy más alto que Achahuanco, lo sé. El problema número 9, chicos. ¿Qué te dice el problema número 9? A ver, vamos a ver. Fácil. Empecemos. En 30 kilogramos, ¿cuántas unidades de kilogramo hay? 30. La misma pregunta lo hice. Exacto. Porque mira, te lo voy a hacer gráficamente. Vamos No, a ver. profe. ¿Sí se entiende, chicos? Pero ya sabemos. Ya sabemos, profe. Ya se entiende, profesor. Pero es que me dan miedo, chicos. Ok. 2, 3, 4. Hace 30. ¿Hace 30? Tranquila, Ay, no. mi magia. 6, 7, Te vamos a tener que dibujarlo después. Hay que perder su magia. 8, 9 y 10, ¿correcto? Sí. Muy bien, profesor. Entonces, me dice 30, ¿verdad? De 1 kilogramo. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser de la siguiente manera, en todo caso. Mira acá. Como tengo 10 y me dicen que tengo que tener... En 30 kilogramos, ¿cuántas unidades de kilogramo hay? Mira acá. 30. Ah, no. La magia. ¿Su magia? Ahí está. Ahí van 20. Wow, Y ahí van Harry 30. Potter. Recordando que en cada casillero, ¿cuánto hay en cada casillero, chicos? 1 kilogramo. 1 kilogramo. Correcto, te voy a poner únicamente el primero para que de ahí te guíes. 1 kilogramo. Y en todo lo demás hay 1 kilogramo. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Entonces sería 30. Siempre es buena la explicación gráfica, chicos. Seguimos. Problema 10. Indique la cantidad de medida. ¿Cómo sería acá? ¿Acá qué cosa es?
Metros. Metros. Ah, ya. Kilogramos. Muy bien. Kilogramos. Y al bajito segundo. Aquí. Segundos. 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 Hasta ahí, ¿me dejé entender? Sí. Perfecto, está básico, chicos, profesor, tan fácil, no es que sea tan fácil ni tan complicado. Lo que es importante acá es la teoría. La teoría es fundamental para aprender física, por eso que lo hago con ustedes así, despacio, nos entendemos, nos comprendemos y perfecto. A ver, ¿qué te dice el problema 11? Coloque su respectiva unidad de medida en los siguientes casos. Ah, es la inversa. ¿De longitud cómo sería? Metros. ¿Qué? M. No, de longitud. Así. Sería Metros. metros, pero ¿cómo es la unidad de medida? L. L. Acá te dice, mira, unidad de medida. Ah. Recuerda eso, unidad de medida. ¿De la masa Este cuál es? abajo es M. M. Claro, ¿se entiende? ¿Del tiempo cuál es? T. S. Ah, no sé, T. Sí. Ahora, si yo te pido lo siguiente, sería 36 segundos. 25 ya. kilogramos. Vamos. 5. Metros. Ahí que hice, contigo ya agarré y ya hemos practicado los diferentes escenarios, ¿correcto? Ujú. Excelente, profesor. Muy bien. Seguimos. Aproximadamente, ¿cuántos millones de lunas hay en el Sol? 20.000. ¿Cuántas millones de lunas hay en el Sol? Esa pregunta debe estar por acá. 20.000. Acá dice, ¿te das cuenta en el gráfico? ¿Lo ves? ¿Cuántas hay? Vaya, 7.000. 30 millones de lunas. 7.000 millones. Aproximadamente 30 millones de lunas. Recuerden que me tienen que estudiar ese gráfico. ¿También tenemos que dibujarlo? Obvio. Ah. Ay, no. No, aunque no, hija, le pone sol, pum, lo que dice abajo, un cuerpo y así. Correcto, no hay necesidad de dibujarlo. Un ya. átomo, ¿Necesario hacer así como cuadradito? si desea, depende de cada uno, chicos. La última pregunta. Un átomo de carbono, ¿cuántos electrones tiene aproximadamente? Profesor, vamos a ver. Un átomo de carbono, estaba por acá. Busca, acá está. 20.000, profe. 20.000 electrones. 20.000. Ok, profesor, tiene 20.000 electrones. Aproximadamente. Ah, muy bien, profesor. Chicos, ¿hasta ahí me dejé entender? Sí.